Queridos y queridas, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en el volumen 19. Vamos a ver el texto que nos ocupará el día de hoy. El texto tiene por título Neurosis y Psicosis. Para todos aquellos chicas y chicos que... ¿sí está grabando esta cosa? Bueno, uno, dos. De repente ya no veo que esté... sí, se está escuchando. Bueno. Todos aquellos que no tienen algún estudio previo, preparación en la psicología, está bien, no hay ningún problema. No se trata, digamos, de que estas sean clases especializadas de psicología. Les comento, soy licenciado en psicología, ya titulado, graduado, finalicé mis estudios, estoy avalado por el Estado mexicano para ejercer la psicología en cualquier parte de la República Mexicana. Ustedes pueden entrar Secretaría de Educación Pública, Registro Nacional de Profesiones o de Profesionales, no me acuerdo bien, y pueden poner mi nombre. Debería aparecer un licenciado en psicología, hay otro en gastronomía, hasta donde yo recuerdo. Yo soy el que tiene licenciatura en psicología. Ahorita no creo necesario presentarles mi título, mi cédula. Por ahí están, no los traigo conmigo. Voy a tramitar pronto mi cédula digital, pero todo esto haciendo mención de una mención preparatoria. El tema eminentemente va a ser algo que en la psicología se llama psicopatología. Podríamos denominar este texto que vamos a estudiar de Sigmund Freud como un texto histórico en cuanto a enfermedades mentales. Neurosis es un cuadro clínico, era una enfermedad mental, por decirlo así, que ya no existe de acuerdo a los clínicos o a los cuadros clínicos, a los manuales que usan los profesionales de la medicina, la psiquiatría y la psicología para señalar esto es enfermedad mental. Antes sí existía, en tiempos de Freud existía. Y para serles sincero, para el año presente, el año 2023, que ya casi acaba, año 2023, en México existe todavía la aproximación a la neurosis, pero no desde la rama médica. Es decir, ni los doctores, ni los psiquiatras, ni los psicólogos hablan de neurosis en un sentido práctico, real, pero sí otras agrupaciones en México, repito, agrupaciones en México, particularmente de autoayuda. Ajá. En la historia, digamos, de esta palabrita, salud mental, hay varios abordajes, varios. Les recuerdo, por ejemplo, aquel texto que no tiene mucho que leímos, que yo sinceramente en su momento no disfruté tanto, pero que me dejó pensando mucho, sobre una neurosis demoníaca del siglo XVII. Es un texto que les voy a dejar en la descripción. Un texto que nos habla de no un paciente de Freud, ¿no? Freud no vivió en el siglo XVII, Freud fue inicios del siglo XX, propiamente dicho. Es una de las mentes y pensadores más grandes del siglo XX, siglo XXI. Pero el doctor Freud aborda ese fenómeno religioso que ciertamente fue religioso en cuanto a dos sacerdotes dieron testimonio de los hechos, pero también fue un fenómeno subjetivo, un fenómeno hecho por una persona, un pintor. Les hago mención de esto justamente para abordar la neurosis, no necesariamente desde el punto de vista médico. Recuerden una cosa, la medicina es una ciencia, es verdad, pero es solo una rama, digámoslo así, de la ciencia. La medicina no es toda la ciencia. Podemos decir lo mismo de la física. La física es una rama de la ciencia, no es toda la ciencia. La física, la química. Aquí, por supuesto, incluiría yo el psicoanálisis junto con la economía, por ejemplo. Cada una de estas disciplinas, manejando, digamos, diversos abordajes de la ciencia, diversas concepciones de su objeto de estudio.
En particular, hablamos de el objeto de estudio del psicoanálisis como la mente inconsciente o lo anímico inconsciente. Ajá. Vamos a dejar hasta aquí esta presentación. Recuerden, por favor, neurosis en tiempos de Sigmund Freud se hablaba de enfermedad mental. Ajá. Esta palabra, psicosis, no ha pasado, digamos, de moda, como si la neurosis desapareció de los manuales diagnósticos. Ahí hay mucho que decir, mucho que ya he dicho y que no quiero repetir ahorita. Tengo yo, este es un trabajo pendiente de parte mío, que he trabajado casi toda la obra de Freud, del volumen 1 al 19, son 23 tomos. Ya tenemos en este canal la mayor parte de la obra de Sigmund Freud leída y comentada. Y todo esto con una perspectiva en particular, mi perspectiva crítica acerca de la salud mental. Ajá. Ahorita, sin duda, voy a dejar ya que el texto hable. Es un texto corto, también por eso me doy estos permisos. Pero eh, aproximándonos al texto, digámoslo así, un texto como de historia de la salud mental, de la evolución de la idea de enfermedad mental. No se puede separar lo uno del otro, salud mental y enfermedad mental. Ajá. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, de acuerdo a mi propia concepción, de acuerdo a mi propio abordaje, tanto del psicoanálisis como de la psicología, con una cuestión política. Ajá. Un comentario que ya les he dicho muchas veces, para incluso la Organización Mundial de la Salud, creo que hasta el año 2008, estamos hablando de hace 15 años más o menos, la homosexualidad era una enfermedad mental. Para el año 2000 algo, no me acuerdo, entre 2003 y 2010, más o menos. Calculo 2008, pero fue una fecha que me asombró. Fue realmente hace poco que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una forma de enfermedad mental. Ajá. Y luego quieren que les creamos a las organizaciones de salud. Y bueno, vamos ahorita a continuar. Están viendo en pantalla las ediciones en alemán de 1924, al menos en la edición que estamos revisando, hasta 1975. Estamos viendo que el principal traductor, de hecho el único traductor de este texto fue un médico, un psiquiatra español, Luis López Ballesteros, de 1930 a 1974. Freud muere en 1939. Tengamos en cuenta esa fecha. Ajá. Dice el traductor, una breve nota introductoria. Este escrito data, es decir, fue escrito a finales de otoño de 1923. Miren, más o menos en esta época, hace 100 años. Es una aplicación de las nuevas hipótesis formuladas en el texto Elio y el Ello. Ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Al problema particular de la diferencia genética, es decir, del origen entre neurosis y psicosis. Aquí, genética lo podríamos leer justamente como lo que apunta al origen, antes que hablar de la genética biológica. No se trata aquí de una genética de los genes, del organismo. Se trata gen de origen, que también tiene que ver con el origen de la palabra genética desde el punto de vista biológico. Ajá. Dice el texto. Un examen similar fue realizado por Freud en otro trabajo escrito pocos meses antes que este, La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Creo que este no lo hemos leído, no estoy seguro, pero voy a revisar. Si no lo tenemos leído, lo dejaré como pendiente en la descripción de este video. Si ya lo tenemos leído, dejaré el link para ese video en la descripción y cuando ya lo tengamos, voy a actualizar este video para que abarque todas las referencias internas. Dice, pues sí, miren, todavía no lo hemos leído. Estamos en la página 153. Este texto es de la página 198. Continúa el traductor. Las raíces de la cuestión ya habían sido investigadas en el primer artículo sobre las neuropsicosis de defensa. Este sí ya lo tenemos, se los dejo en la descripción.
En el segundo párrafo de este trabajo, Freud dice haber sido estimulado por una, entre comillas, hilación de pensamiento inspirada desde otro lado. Esto es algo que acostumbra hacer el traductor James Strachey, un alumno de Freud. Realmente no sé por qué dice esto Strachey. Yo no lo sé. Dice el traductor, parece probable que se estuviera refiriendo a la obra de Holos y Ferenczi sobre el psicoanálisis de la parálisis general, que acababa de aparecer y en el cual Ferenczi había colaborado con una sección teórica. James Strachey, el traductor, ¿vale? El compilador también de las obras de Freud en alemán y que luego las tradujo al inglés. Ajá. Dice ya el texto de Freud, creo que son 5 o 6 páginas a lo mucho. Ajá. En mi obra recientemente publicada, El yo y el ello, 1923, expuse una articulación del aparato anímico, sobre la base de la cual pueden figurarse, observarse, deducirse una serie de nexos de manera simple y panorámica. Les recomiendo mucho este texto, ¿eh? Es un texto no tan difícil, yo le pondría un 6 en dificultad, pero sí bello. Sin duda, uno de los textos que más me ha gustado ha sido más allá del principio de placer, la interpretación de los sueños, el yo y el ello, Tótem y Tabú. Bellísimo. Psicopatología de la vida cotidiana y el chiste en su relación con lo inconsciente, digamos, hay que tomarle el gusto al chiste y su relación con lo inconsciente, pero eh, pueden buscarlos en este canal. Ahorita solo les voy a dejar el link a El Yo y el Ello en la descripción. Ajá. En otros puntos, por ejemplo, los referidos al origen y al papel del superyo, mucho es lo que permanece oscuro y sin respuesta. Antes de continuar, Freud está siendo un poquito estricto. Recordemos que para 1923, año en el cual Freud publicó El yo y el ello y el texto que estamos leyendo ahorita, él ya había pasado por mucho como médico, como persona, como líder de un movimiento cultural y científico mundial. Ya se hablaba de una asociación psicoanalítica internacional, ajá, lo que todavía aún existe como la International Psychoanalytic Association. Ustedes pueden investigar, meterse a su portal en internet. Eso lo empezó Freud. Ajá. Pero no fue una historia linda, no fue una historia lineal, fue más bien una historia llena de subes y bajas. De hecho, el mismo Freud lo describe como una barca, sube y baja, y así camina, así anda. ¿Ah? Esto lo digo por una sola palabra, esta que estoy subrayando, super yo. Si ustedes no tienen ninguna noción, ninguna idea en el abordaje teórico, en esta articulación del aparato anímico, podríamos entenderlo como una palabra extraña. Ajá. Es simplemente la forma en la cual el doctor Freud describe lo que podremos comprender como el principio de la figura moral, el principio de la identidad desde un punto de vista estructural, digámoslo así. Y debo señalarlo, el superyo no es como tal los cimientos, no lo es. Se habla del ello como justamente los cimientos, aquellos impulsos, aquellos deseos, necesidades que empujan al sujeto a buscar un lugar en el mundo, pero un lugar en el mundo de acuerdo al superyo. Podemos poner esto como, o exponer esto como una segunda tópica, hablando por supuesto de un desarrollo en las ideas del doctor Freud desde la interpretación de los sueños. Ajá. En la interpretación de los sueños no se habla de un superyo. De hecho, podemos decir, la palabra superyo es usada aproximadamente en 1918 por primera vez, pero ya desarrollada, adoptada por
Freud y por todo el movimiento psicoanalítico a partir de 1923 en el Yo y el Ello. Ajá. Hasta este momento, y de hecho es importante el cisma, la diferencia, la pelea que tienen Freud y Jung, pelea legal por la autoría del psicoanálisis, porque Jung quiere apoderarse del psicoanálisis con el objeto de conducirlo hacia un reforzamiento de la religión. Ajá. Freud realmente no se preocupaba por esos menesteres. Y sin embargo, ese empeño de Jung de tomar el invento freudiano, de encaminarlo como para una mejora moral de la humanidad y de los pacientes, le hace a Freud darse cuenta que justamente había dedicado gran parte de su trabajo, justo creo yo, hasta Tótem y Tabú, que curiosamente Freud empieza por recomendación de Jung. Freud se había encaminado hacia otros rumbos, ajá, y justo imprimiendo mucha de su personalidad en la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es básicamente un texto que Freud elabora solo, hasta que vienen los alumnos, vienen los discípulos, el movimiento psicoanalítico cobra forma y fuerza, y entre ellos Jung, le hacen despertar a diferentes perspectivas, diferentes realidades. Ajá. Justo viene este choque, esta separación entre, digamos, las dos grandes figuras del movimiento psicoanalítico inicial, y Freud empieza a aproximarse, a apoyarse en una noción, digámoslo así, entre el sujeto, el yo deseante, y una demanda moral, pero que no viene de, digámoslo así, una moral en conjunto, una moral social, viene de una moral específicamente de los cuidadores. Podemos entenderlo como papá y mamá. Podemos decir que el super yo es aquella figura entre fantasía, entre imaginación, entre realidad, pero que nos hemos formado, ustedes y yo, diferentes, por supuesto. Mi super yo es diferente al de ustedes. Ajá. Al respecto de lo que nos proporcionaron papá y mamá. Por ponerles un ejemplo, puede ser que ustedes no hayan tenido papá y mamá, pero hubo alguien que los cuidó. Pudo haber sido que su super yo haya venido directamente de su hermano o hermana mayor, de sus abuelos, de sus tíos, de alguien en algún orfanato. Ajá. Incluso, ¿por qué no? Que un super yo sea eh, como justamente una antesala a la imagen de los superhéroes, por ponerlo de una manera. Primero, padres o cuidadores. En la figura de los cuidadores yo me apoyo mucho en mi propio libro para aproximarnos al desarrollo o a sí, al desarrollo de la idea de una moral, pero también a la introducción del infante, chicos y chicas, niños y niñas, a un contacto social. El inicio de la formación del lazo social empieza con los cuidadores. Ajá. Pero por supuesto no se queda nada más ahí, no hay nada más papá y mamá. Hay también, digamos, una familia extensa, abuelos, tíos, maestros, médicos, políticos, superhéroes, Dios mismo. Ajá. Todo a partir de un bebé, una bebé que necesitaron de cuidados y que sintieron la presencia de alguien más allá de ellos, alguien con poder y alguien que con el tiempo, digámoslo así, interiorizan, se lo comen simbólicamente, lo adaptan y justamente se hacen de un marco referencial que les permite relacionarse entre personas de su comunidad. Ajá. Entonces, en otros puntos, por ejemplo, los referidos al origen y al papel del superyo, mucho es lo que permanece oscuro y sin respuesta, a pesar de todo lo que he expuesto, ¿eh?
Es verdad, en esto no se equivoca el doctor Freud. Pues bien, es lícito pedir que aquella división demuestre ser utilizable y fecunda, también respecto de otras cosas, aunque solo fuera para ver, bajo una concepción nueva, lo ya familiar, agruparlo de otro modo y describirlo más convincentemente. Por otra parte, es probable que tal aplicación conllevará el beneficio de retrotraernos de la gris teoría a la experiencia que reverdece eternamente. ¡Ah, doctor Freud! Por esto lo amo, en serio. Está aquí Freud parafraseando a Charcot. Sí, la teoría está muy bonita, pero eso no impide que las cosas sean como son. Punto. La realidad, la observación cotidiana. Queridos médicos, queridos y queridas psiquiatras, ¿en verdad la neurosis no existe? ¿O es una cuestión meramente política el hecho de que ya no aparezca en sus manuales diagnósticos? ¿Será acaso, y eso es una teoría mía, que quieren desconocer la obra de este caballero a mis espaldas? ¿Será acaso que quieren borrar de la historia el nombre Sigmund Freud? Es una teoría mía. Conspirativa, no lo sé. El punto es que parece ser que por acuerdo unánime, los psiquiatras, entre que adoran y que luchan fuertemente por no reconocer la contribución de Freud a la historia de la medicina, la psicología y la psiquiatría. ¿Cómo digo esto? Pregunten el número de psiquiatras que se han formado no como psicoterapeutas, como psicoanalistas. Pregúntenle a los psiquiatras si conocen la diferencia entre psicoterapia psicoanalítica y un psicoanálisis a secas. Pregúntenle a los psiquiatras si recomendarían más un psicoanálisis, no una psicoterapia, un psicoanálisis o una terapia de mindfulness, un coaching cognitivo-conductual. Dado que, estoy seguro, más del 90% de los psiquiatras no pueden distinguir entre una psicoterapia psicoanalítica y un psicoanálisis en forma, un psicoanálisis puro, digámoslo así, un psicoanálisis sin el apoyo de la salud mental. Es porque el psicoanálisis ha sido desvirtuado y ha sido apartado, al menos en México, de la formación médica, psiquiátrica y psicológica, al menos en mi experiencia. Tengo conocimiento de otras realidades. Aquí en México, en Argentina es una cosa radicalmente distinta, radicalmente distinta. No les puedo decir que todos los psicólogos formados en las universidades argentinas son psicoanalistas, pero sí tienen una idea mucho más amplia de lo que es la obra de Freud y saben distinguir entre psicoterapia y psicoanálisis. Ajá. Ya en otro momento abordaré esas diferencias. Pero, por supuesto, en este momento el doctor Freud no puede separar, no era necesario separar entre psicoanálisis y psicoterapia. Para este momento es para Freud exactamente lo mismo. De hecho, no podemos culpar a Freud, sino más bien señalar la falta de la cabeza, la falta de la perspectiva, de la visión del doctor Freud dentro del movimiento psicoanalítico internacional, la razón por la cual comienza a descomponerse para justamente derivar en prácticas que al día de hoy, 2023, noviembre del 2023, podemos nombrar fácilmente como psicoterapéuticas. Ajá. Entonces, es lícito pedir que aquella división demuestre ser utilizable y fecunda respecto de otras cosas. ¿División de qué? Del aparato anímico. Articulación. Les muestro el texto en pantalla.
mientras yo tomo agua. Aparato anímico, articulación. Ajá. Ahorita se los estoy resumiendo el yo y el ello. Eh, ello, yo, super yo. Ajá. Hablando de un aparato, de una, digamos como de un sistema, digamos como de un mecanismo que nos permite aproximarnos a una descripción. Pero, esto me emocionó, vamos a dejar a un lado la teoría y acercarnos a lo que vemos, a lo que sabemos. Ajá. Nota a pie de página número 1. Freud alude aquí a Fausto, parte 1, escena 4, donde dice Mefistófeles, gris es toda teoría, caro amigo, y eternamente verde el árbol de la vida. Goethe. Oh, qué bello. Voy a releer el Fausto, pero yo creo ese será para mí. Dice Freud, en la obra mencionada, El yo y el ello, se describieron múltiples vasallajes del yo, creo que ese fue el último capítulo. Vasallajes quiere decir las funciones del yo. El yo como la estructura psíquica, digamos, que marca una identidad específica en cada persona, ajá, sirve para diferentes funciones, digámoslo así. El yo es vasallo de muchos señores. Ajá. Su posición intermedia entre mundo exterior y ello. El ello, digámoslo así, como el lugar donde se asientan los deseos. Todos. Uh-huh. Y su afanoso empeño en acatar simultáneamente la voluntad de todos sus amos. Ahora bien, en conexión con una hilación de pensamiento inspirada desde otro lado, y cuyo asunto era la génesis y la prevención de la psicosis. Me acudió una fórmula simple sobre lo que quizás es la diferencia genética de origen más importante entre neurosis y psicosis. La neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo, es decir, similar, parejo, paralelo, de una similar perturbación entre los vínculos, de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Ajá. Neurosis. Yo estoy peleado conmigo mismo. Neurosis. Yo no quiero saber de uno de mis deseos. Ajá. O muchos de mis deseos. Psicosis. Yo no quiero saber del mundo. Aquí hay algo que también me ha nacido de mi estudio del doctor Freud. Podemos entender la psicosis como una persona que vive en un sueño o en una pesadilla. Imagínense algo así. Ustedes, supongo yo, han tenido pesadillas, pero así, se despiertan y acaban. Imagínense que la pesadilla nunca acabara. Peor que una película de terror. Ajá. ¿Por qué? Porque el psicótico no tiene a bien, no le parece bien reconocer algo del mundo exterior, algo. Uh-huh. Y aquí es importante, no estamos hablando de un conflicto de pelearme, por ejemplo. Mi vecino es parte del mundo exterior. Ajá. Si mi vecino llega borracho, vomita en mi puerta, si mi vecino me insulta, si mi vecino me ataca y yo me defiendo, esa no es una forma de psicosis. Ajá. Hablamos de una psicosis cuando el sujeto impone sus deseos al mundo, cancelando al mundo. Ajá. E impone, por lo general, de manera alucinatoria sus conflictos internos al mundo. Ahorita tal vez me estoy adelantando al texto. Este texto ya lo leí y es uno de mis favoritos, por cierto. Neurosis y psicosis.
Entonces, la guerra, por ejemplo, no es un ejemplo de psicosis, aunque ciertamente en las guerras ocurren realidades terribles. Ajá. Ahorita vamos a ver específicamente a qué se refiere Freud con los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Ajá. Debe desconfiarse de las soluciones tan simples, advertencia justificada, sin duda. Pero nuestra máxima expectativa sobre esta fórmula se limita a que resulte correcta en lo más grueso, es decir, de manera más o menos que podamos generalizar. Ajá. Ya sería algo, dice Freud. Y en efecto, uno se acuerda al instante de toda una serie de intelecciones y descubrimientos que parecen corroborar nuestro enunciado. Permítame, también es para mí una delicia tomar agua. Dice el texto, según resulta de todos nuestros análisis, las neurosis de transferencia se generan porque el yo no quiere acoger, recibir, apropiarse, ni dar trámite motor, ahorita hablamos de eso, a una moción pulsional pujante en el ello. Yo estoy sustituyendo las palabras moción pulsional por deseo. Esto podría ser correcto o podría ser un error mío. Ajá, se los anticipo. Moción pulsional como deseo. O le impugna el objeto que tiene por meta. Por ejemplo, es que ¿cómo puede ser que yo me sienta atraído sexualmente por mi hermana? No. ¡Ah! ¿No? Cosa que no es rara en ninguna familia, de hecho. Pero esto hablando no solo de una atracción sexual, sino de una dinámica interna. Ajá. No saben ustedes cuán frecuente, y de hecho esto es algo único de la clínica psicoanalítica, hablar de emociones incestuosas. Ajá. Psicoanálisis habla y trata de emociones, de deseos incestuosos, homosexuales, heterosexuales, de gente de edad parecida y de gente de toda clase de diferencias de edad. El psicoanálisis aborda eso como parte de una vida afectiva normal. El psicoanálisis no cura eso. El psicoanálisis no quita eso, sino que lo reconoce como la base literal de toda la vida afectiva humana. Obviamente, no se trata de decir, vaya con su hermana, ¿por qué? Porque la desea. No. He ahí, por ejemplo, los fundamentos afectivos de lo que Freud observó como complejo de Edipo. Ajá. No nada más se desarrolla de hijos, hijas hacia sus papás. Nope. Estamos hablando de una prohibición. Estamos hablando de configuraciones infinitas de acuerdo a la realidad infinitamente diferente de un sujeto humano al otro. Y aún así, se me olvidó. Un segundo, tengo que contestar esto. Regreso en segundos. Listo, una disculpa. De hecho, estaba esperando esa llamada desde hace mucho tiempo y se tardaron bastante en hablar. Entonces, estaba hablando acerca de complejo de Edipo, estaba hablando de que independientemente de la situación, el complejo de Edipo es sinónimo de un conflicto, una irresolución, un deseo que nunca aterriza, aun cuando la relación incestuosa ocurra. Hay algo que queda insatisfecho, hay algo que queda sin cumplir, hay algo que queda pendiente siempre. Entonces, queridas y queridos, después de este sacudón que al menos les he dado, porque el texto lo refiere implícitamente,
El texto como que huele a complejo de Edipo, huele a psicoanálisis. Yo lo convoco, yo hago ¡pum! ¿Por qué? Pues porque justamente hablar de esto, hablar del deseo frente a un analista no es cualquier cosa, no es es que pobre de mí, necesito calmar mi ansiedad. No, no es te voy a psicoeducar para que te quites tus deseos malos. No, es un trabajo radicalmente distinto. No es un trabajo moral, no es una condena a la emoción, al afecto, al deseo. Es despertar a una realidad distinta, dice el texto. Ah, miren, es que a esto me convocó. Ahí está, Edipo. Y esto desde la interpretación de los sueños. El doctor Freud, pequeñas palabritas que al menos yo logro captar así. ¡Pum! Intelecciones y descubrimientos. Aquí, por supuesto, neurosis de transferencia se refiere específicamente a histeria, neurosis obsesiva. Y creo que también podríamos incluir aquí, dependiendo de el criterio de algunos autores de aquella época, a la neurastenia. Ajá. Que podríamos decir que era como el abuelito clínico de las crisis de ansiedad, ajá, o los cuadros de ansiedad modernos, ajá, neurastenia, que también tienen alguna relación con la histeria, pero ahorita vamos a avanzar. El yo no quiere acoger, es decir, yo no deseo eso. No, 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 no. Retomando, digamos, la figura típica del complejo de Edipo. Yo no deseo a mi madre. No, ¿cómo? Oh, yo desear a mi padre. ¿Qué está implicando usted, doctor Freud? Que yo soy homosexual, pero sí he tenido muchas amantes. Muchas, muchas. Pero, ¿por qué tantas? ¿Será que quería yo a mi papá así? Pero no. No, 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 no. Ya lo vi en su silencio, acusándome. No. Es distinto. Un psicoanálisis sí desata tormentas internas. Sí ocurre eso. Pero, queridas y queridos, también eso es algo hermoso que me ha dejado el análisis. No como una relación de maestro y discípulo, no como una relación de que yo voy con mi analista para que me diga cómo pensar, decir o hacer. No. Yo voy con mi analista porque es alguien que ha tenido una experiencia específica en contacto con su propio deseo. Ajá. No es un deseo cualquiera, queridas y queridos. Es un deseo súper intenso. ¿Por qué? Pues porque es infantil. Es un deseo que ni siquiera el drama del complejo de Edipo puede contenerlo todo en su forma, en su intensidad. Cuando Freud formula el complejo de Edipo fue duramente criticado, pero ahorita lo estoy, digamos, trasladando al conflicto de la frustración infantil, del drama infantil. ¿Acaso el mundo no va a girar conforme a mi deseo? Pues no. Esa es la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. El psicoanalista no está para satisfacer al paciente, tampoco está para frustrarlo, pero no temerá hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente un neurótico no va a querer reconocer, por ejemplo, que quiere ir a consulta para molestar
voy a usar una palabra fuerte, para chingar al psicólogo. No, no coger, no tener relaciones. Chingar en México, podemos decirlo, es sinónimo de eh, causarle problemas, hacerlo enojar, ser malo o mala con él o con ella. Ajá. No va a aceptar eso. Pero cuando cuando mi analista me pregunta, ¿y cuánto me quiere pagar? Mm, Le digo la verdad. Por ejemplo, se los digo por experiencia, no solo como analizante, sino también como analista. La relación analítica no puede estar ciega, no puede, digamos, correr a la par de la convención social. No puede decir yo soy bueno y tú eres bueno y vamos a sostener esa bondad a toda costa. No, les sugiero, estudien los historiales clínicos de Freud. Se los dejo todos, todos en la descripción. Repito, neurosis no reconoce deseos, no quiere acogerlos, ni dar trámite motor. Es decir, le soy sincero, no quiero pagarle. No quiero. Es más, ¿para qué vengo? Mejor no vengo. Uf, he ahí. Dar trámite motor, es decir, llevar a cabo un acto. Y un acto de cualquier naturaleza. En mi ejemplo, dejar de ir a análisis. Ajá. A una moción pulsional tajante en el ello. Por supuesto, era parte, una resistencia, no querer pagarle a mi analista, era parte también porque la conozco, y era parte también porque en ella yo puedo depositar muchos afectos que ciertamente no fueron culpa de ella. Ajá. Pero también esa satisfacción de eh, ¿cuánto quiero pagarle? Realmente no quiero hacerlo. Esto no se lo dije a ella. En su momento fue, no, no así, pero estoy sobreactuando. Sí me despertó molestia su pregunta. ¿Cuánto quiere pagarme? Ok, pero ahí puso en evidencia mi analista mucho de lo que yo llevaba en esa última sesión. O le impugna el objeto que tiene por meta, esto ya lo puse haciendo mención al Edipo, pero también cómo puede ser que me guste una compañera de trabajo si estoy casado, cómo puede ser que yo, hombre de mucha historia, con muchas mujeres amantes, de repente sienta algo chistoso con un compañero de trabajo, un amigo, ajá, un vecino, etcétera, etcétera. Un ejemplo típico, cómo puede ser que yo, con mi historia de una particular elección sexual, ahora resulte que, por ejemplo, yo siendo homosexual por más de 20 años, sueño que tengo un comercio sexual con una mujer y es un sueño delicioso para mí. Por ejemplo, ajá, aquí hablando de la meta. Un ejemplo también, y este ejemplo ya es real, este ejemplo es mío. Sueño yo con una pantera y una pantera que se pasea entre mis piernas. Es una pantera que fuerte, grande, negra, amenazante, pero al mismo tiempo muy sensual. Y esta pantera, paseándose a mi lado, no me amenaza a mí. Esta pantera devora, esta pantera se come muchas cosas y de repente yo veo a mi perrito caminando cerca. Me preocupa. No quiero que la pantera se coma al perrito, a mi perrito. Le ofrezco una pizza y la pantera se come la pizza. Por supuesto, estoy hablando aquí de un sueño que yo mismo interpreto como la pantera es mi propio deseo
de destrucción, mi propia pulsión de muerte, mis propias ganas de hacer una cosa o la otra, pero en un sentido destructivo. ¡Qué delicia! Pero, por supuesto, yo amo cosas y personas. Y yo simbolizo aquel mundo mío en el cual yo amo en mi perrito. Ajá. Yo no quiero destruir cosas que yo amo. Así que le ofrezco a esa pantera que yo sé que soy yo un intercambio. El perrito no. Una pizza. Ok, una pizza. Comeré, devoraré, disfrutaré una pizza en vez de disfrutar la escucha de los huesos tronando, por ejemplo. Interpretación de los sueños, queridas y queridos. En tales casos, y por supuesto, la pantera, sé que soy yo, no es un símbolo universal del yo, no es un símbolo universal de la pulsión de muerte, es mi elaboración, es mi símbolo. Y por supuesto, solo una vez en mi vida he soñado que soy una pantera y que al mismo tiempo la pantera está fuera de mi cuerpo. Ajá. Dice el texto, en tales casos el yo se defiende de aquella emoción pulsional, de aquel deseo, mediante el mecanismo de la represión. Lo reprimido se vuelve contra ese destino. Yo no quiero matar a mi perrito. Bueno, sí quiero, pero no lo voy a hacer, porque lo amo, porque ha sido mi compañero de vida. Pero esa emoción pulsional vive en mí. Ajá. Y siguiendo caminos sobre los que el yo no tiene poder alguno, se procura una subrogación sustitutiva que se impone al yo por la vía del compromiso. Es el síntoma. Estamos hablando de la neurosis. Ajá. El yo encuentra en este intruso, el yo encuentra que este intruso amenaza y menoscaba su unicidad, su unidad. Ajá. Prosigue la lucha contra el síntoma tal como se había defendido de la moción pulsional originaria, y todo esto da por resultado el cuadro de la neurosis. De nada valdría objetar que el yo, cuando emprende la represión, obedece en el fondo a los dictados de su superyo. Dictados que, a su vez, tienen su origen en los influjos del mundo exterior real que han encontrado su subrogación en el superyo. Es decir, el superyo es el sustituto de una demanda exterior, los influjos, la influencia del mundo exterior. Ajá. Y aquí, por supuesto, no podemos prescindir de la relación entre lo inconsciente, que no se ha mencionado en el texto, por cierto, y lo infantil. Ajá. No puede haber algo, ¿cómo decir? Un mundo exterior si primero no hubo una fuerza que se impusiera a los niños, a los bebés, de afuera para adentro. Mamá y papá dándonos de comer, ajá, cambiándonos el pañal. No podemos movernos, dándonos de beber, aportando algo desde el mundo exterior hacia adentro y permitiendo, por supuesto, la supervivencia de los niños. Dice el texto, en efecto, queda en pie que el yo se ha puesto del lado de esos poderes. ¿Se entiende por qué? Ajá. Cuyos reclamos poseen en él, en el yo, más fuerza que las exigencias pulsionales del ello, y que el yo es el poder que ejecuta la represión sobre aquel sector del ello, afianzándola mediante la contrainvestidura de la resistencia. El yo ha entrado en conflicto con el ello, al servicio del superyo y de la realidad. He ahí la descripción válida para todas las neurosis de transferencia.
Y algo que quiero enfatizar, habiendo expuesto mi sueño, soy un sujeto que me duele matar cucarachas. Digo, no me gusta, hablando de el tronar, ¿no? No me gusta lastimar a un ser vivo. Aún así, yo no dejo de comer carne, por ejemplo. Ajá. Podrían ustedes criticarme, podrían ustedes decir, es contradictorio, pero ciertamente yo no soy quien mato a los animales que yo como. Ajá. Eh, por supuesto, hablando de los animales a los cuales yo puedo ayudar, yo no soy cruel con los animales. Mi perrito, de hecho, está echado a mis pies y es un consentido. Ahorita está durmiendo después de un día de paseos. Eh, Aún así, ese es el punto, digamos, esencial. El deseo no es algo que necesariamente se actúe y sin embargo es algo que empuja, algo que está ahí. La diferencia justamente entre psicoanálisis y psicoterapia es que la psicoterapia va a tratar de cancelar, de eliminar ese deseo. Haciendo a un lado esta palabrita, podemos decir, las psicoterapias, las muchas psicoterapias, basan su fuerza en la efectividad de la represión ejercida sobre un deseo. Ajá. Ya no seas tóxico, ya no seas tóxica. Hay que procurar relaciones sanas. Suerte con eso. Ya no desees la muerte de tu perrito. Cuídalo, desea su vida. Eso es algo que no necesitan repetirme porque yo lo hago. Y aún así, en la medida en la cual se reprime un deseo, ese deseo toma más fuerza. Por eso hablo de un deseo en esencia desagradable para mí mismo. A mí no me gusta, y de hecho yo sufro cuando veo a un animal sufriendo. Encontrarme videos en redes sociales de esa clase me hace a mí cancelar esa clase de apariciones. De hecho, hace tiempo que no me aparecen videos de esa naturaleza en TikTok, por ejemplo, porque los he ido cancelando. Twitter, en Facebook, creo que nunca ha aparecido un video de esa naturaleza. Pero, entonces, fíjense que esta situación de la represión es algo muy curioso en el uso que hoy tenemos de las redes sociales. Las redes sociales es un mundo donde solo quien ve y por supuesto quien, digamos, dirige las redes en un sentido logístico, sabe qué clase de contenido circula por un dispositivo. Ajá. De ahí en fuera depende mucho de la regulación que uno haga del propio contenido al cual uno se expone. Ujú. Seguramente ustedes habrán estado expuestos a contenido que no necesariamente es de su agrado, que últimamente, hablando de contenido desagradable, he visto cada vez más mensajes religiosos en las redes sociales. Antes no era así. Es que en serio no tengo nada en contra de la religión, pero es un mensaje bastante, ¿cómo decirlo?, repetitivo y monodimensional. Voy a dejarlo hasta ahí mi comentario para continuar con el texto. Eh, entonces, miren, hablando de esta contrainvestidura de la resistencia, hablando de la necesidad de combatir un deseo, al contrario de lo que ocurre en un yo
que abraza un deseo. No lo lleva a cabo, pero no lo desconoce. Ajá. No se encamina a él a realizar ese deseo, pero tampoco se queda parado. En el momento en el cual un yo, una identidad, abraza el conflicto que le da vida, esa identidad se dinamiza. Esa identidad adquiere la fuerza que dedicaba la cancelación de ese deseo. Y es justamente otra diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. El psicoanálisis es, digámoslo así, un acercamiento a la figura humana a partir de la realidad inminente y contundente del amor y del odio. Un gran dilema en las relaciones afectivas de hoy, ¿cómo decirlo? Del presente, es la atemporalidad de la demanda de amor y odio. Es la influencia de la ambivalencia, es decir, tanto te amo como te odio. Te aborrezco, pero por alguna razón no puedo apartarme de ti. ¿Cómo continuar con eso, queridas y queridos? Eso nos hace tóxicos, odiar a quien nos ha dado todo, amar a quien nos hace daño, nos hace tóxicas, tontos, tóxicos. Nope, nos hace humanos. Y acercarnos a este tipo de paradojas es únicamente posible a partir de la elaboración freudiana, a partir del psicoanálisis. Contrainvestidura de la resistencia, la energía que imprimimos o que obtenemos para su aprovechamiento en la medida que nosotros nos apropiemos de nuestros propios deseos. Repito, y estamos abordando nada más neurosis. Es un texto fecundo este. El yo ha entrado en conflicto con el ello, al servicio del superyo y de la realidad. He ahí la descripción válida para todas las neurosis de transferencia. Por el otro lado, igualmente fácil nos resulta tomar de nuestra previa intelección del mecanismo de la psicosis ejemplos referidos del nexo entre el yo y el mundo exterior. En la Amentia de Maynard, la confusión alucinatoria aguda, acaso la forma más extrema e impresionante de psicosis, sí es bastante impresionante. Les digo, es en verdad como si esas personas vivieran en un sueño. El mundo exterior no es percibido de ningún modo, o bien su percepción carece de toda eficacia. Nota número 2. Freud hace algunas salvedades sobre esto en el capítulo 8 de su esquema del psicoanálisis. Este es, creo que, uno de los últimos textos de Freud. Les dije, Freud murió en 1939 y este texto se publicó después de la muerte de Freud. Estoy viendo, en serio, mi perrito está aquí a mis pies. Le voy a tomar una foto. A ver si se las puedo mostrar en pantalla. Clac. Oh, mi bebé. Ah, 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 pa, 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 pa. Ah, entre que se ve y que no se ve. Up, up. Creo que es una cuestión de iluminación. Bueno, esa cosita peluda que está a mis pies es mi perrito, está durmiendo. Eh, a ver, ¿en qué me quedé? Nota 2. Por estar presumiendo a mi perro, ¿ya ven?
Ah, aquí está. Nota número 2. Les estaba diciendo, Freud muere en 1939. Eh, Se publica este año, un año después de su muerte. Ajá. Normalmente, regresando al texto principal, el mundo exterior gobierna al ello por dos caminos. En primer lugar, por las percepciones actuales de las que siempre es posible obtener nuevas. Y en segundo lugar, por el tesoro némico de percepciones anteriores que forman como, entre comillas, un mundo interior, un patrimonio y componente del yo. Me detengo aquí, léanlo, memorícenlo, tatúenselo en la frente y acuérdense de esto cuando leamos a Lacan más allá del principio de realidad. Bello el maestro francés también. El mundo exterior, ¿qué dice? ¿Se somete al ello? No, gobierna al ello. Normalmente, algo bastante enojoso para ustedes y para mí es que se nos demanden cosas, se nos pidan cosas. Ajá. Y esto no es cualquier cosa, queridas y queridos. Sobre ustedes y sobre su servidor pende una demanda que la voy a nombrar como el principio rector de la vida. Es que ustedes y yo podemos morir. Ujú. Hoy me puse muy pesado, ¿no? Eh, es no una amenaza, una demanda, ciertamente, que palpita incluso en nuestras extremidades, que me recuerda, por ejemplo, el calorcito que yo ahorita siento en mi panza por haber comido, lo delicioso que se siente el agua en mi pecho, por ejemplo, mientras hablo con ustedes. El ánimo de buscar nuevas fuentes de alianza con la vida, de contacto con eso vivo, de lo cual también yo formo parte. Percepciones actuales, siempre es posible obtener nuevas, siempre. El tesoro némico de percepciones anteriores, patrimonio y componente del yo. He ahí la forma en la cual el mundo exterior gobierna no al yo, al ello. Podemos también decir, hay dos fuentes del ello, las percepciones y la memoria. El deseo, lo que vemos y lo que queremos. ¿Por qué? Más allá del principio de placer, no hay deseo si no hubo una experiencia previa. Dice el texto. Ahora bien, en la amentia, algo, una cosa rara que existía en tiempos de Freud, no solo se rehúsa a admitir nuevas percepciones, también se resta valor psíquico o investidura, importancia, al mundo interior que hasta entonces sustituía al mundo exterior como su copia. El yo se crea soberanamente un nuevo mundo exterior e interior. Y hay dos hechos indudables, que este nuevo mundo se edifica en el sentido de las mociones de deseo del ello, y que el motivo de esta ruptura con el mundo exterior fue una grave frustración o denegación.
de un deseo por parte de la realidad, una frustración que pareció insoportable. Es inequívoco el estrecho parentesco entre esta psicosis y el sueño normal. Ahora bien, la condición del soñar es el estado del dormir, uno de cuyos caracteres es el extrañamiento pleno entre percepción y mundo exterior. Es decir, lo que les decía, ustedes y yo podemos formular esta frase: mientras soñamos, operamos como psicóticos. Vemos cosas que no están ahí, imponemos nuestro deseo al mundo, aunque ciertamente dormidos el mundo se limita a aquello que no supera nuestros párpados. Aquello que escuchamos es cierto, pero que nosotros podemos transformar en el sueño para seguir durmiendo. Nota número 3. Véase complemento metapsicológico de la doctrina de los sueños. Ya lo tenemos, en la descripción del video está. Acerca de otras formas de psicosis, las esquizofrenias, se sabe que tienden a desembocar en la apatía afectiva, vale decir, la pérdida de toda participación en el mundo exterior. Y aquí con participación me gustaría sustituir esta palabra con interés. Para el esquizofrénico, ¿qué importa la economía, el fútbol, las mujeres o los hombres? ¿Qué importa la comida? ¿Qué importa lo demás? Están básicamente completos. Voy a dejar aquí mi comentario porque aquí un saludo a mis compañeras del grupo de estudio de los martes, no, sí, de los martes. Tengo unas compañeras con las que estudio y estuvimos hablando de la castración apenas. Ahorita no voy a hablar mucho acerca de castración a menos de que el texto me permita hacerlo. Ajá. No estoy hablando de una castración física. No es un chap chap y adiós genitales, ya sea clítoris o pene. No. Estamos hablando de, una compañera lo mencionó lacanianamente como sujeto barrado, el sujeto incompleto, el no todo. Ajá. Ahorita vamos a ver si el texto me permite hablar un poquito de ello. Con relación a la génesis de las formaciones delirantes, algunos análisis nos han enseñado que el delirio se presenta como parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. Es decir, el yo dice, aquí no pasó nada, aquí no hay castración, aquí yo estoy feliz. Sí, 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 estoy feliz y te callas porque bla, 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 bla. Y los delirios. A veces los delirios son muy fáciles de detectar hasta que no podemos ver los nuestros. Por ejemplo, sí, sé que me engañas. Sí, está bien, pero no me dejes. Sí, sé que he cometido error tras error, tras error, tras error, pero mm, sigo siendo importante para ti. Es verdad, digamos, se trata de cancelar, ¿cómo decirlo? ¿Cómo abordar esta desgarradura? Es que es justamente la castración. Estamos hablando no de una ruptura pequeñita. No es algo que mis comentarios hayan podido transmitir. Un ejemplo también real. Sí, él es el peor hombre del mundo. No hablo de Freud, sino una mujer hablando de su pareja. Él es el peor hombre del mundo, pero no quiero que mis hijos vivan sin padre, pero no quiero que él los tenga. Hay algo ahí, algo que ella está, digamos,
encubriendo, tapando con su relación. Ahorita voy a continuar con el texto a ver si puedo ser mucho más claro. Si esta condición, el conflicto con el mundo exterior, no es mucho más patente de lo que ahora la discernimos, ello se fundamenta en que el cuadro clínico de la psicosis, en el cuadro clínico de la psicosis, los fenómenos del proceso patógeno a menudo están ocultos por los de un intento de curación o de reconstrucción que se les superponen. Es decir, la enfermedad mental como un intento de curación, como un intento de satisfacción, como un intento de adaptación a condiciones específicas del mundo externo, es cierto, pero también interno, un deseo. Nota número 4. Véase el análisis del caso Schreber en la descripción también. De todos modos, la etiología o el origen común para el estallido de una psiconeurosis o de una psicosis sigue siendo la frustración, no el no cumplimiento de uno de aquellos deseos de la infancia, eternamente indómitos, que tan profundas raíces tienen en nuestra organización comandada filogenéticamente. Esa frustración siempre es, en su último fundamento, una frustración externa. En el caso individual, puede partir de aquella instancia interna dentro del superyo que ha asumido la subrogación o el sustituto del reclamo de la realidad. Aquí, queridas, queridos, alto, agüita, salud, entre que se borra y se camuflajea con el fondo verde. ¿Cómo evitar que un niño sufra? ¿Es el dolor diferente al sufrimiento? ¿Cuánta de voluntad se requiere para sufrir? Frustración es lo mismo que maldad, es lo mismo que crueldad. No. ¿Qué podemos decirle a un niño que no quiere que salga el sol? ¿Qué podemos decirle a una niña que no quiere crecer? Literalmente, dicho de la niña, que no quiere dejar de ser bebé. ¿Qué podemos decirle a una universitaria que llora porque entra a trabajar y descubre una realidad que desconocía? En el caso individual puede partir la frustración de aquella instancia interna. Las cosas no son como yo creí que eran. ¿Qué podemos decirle a un enamorado o a una enamorada que se ha peleado con su pareja y que ha decidido no volver a verlo o a verla? ¿Salud mental? El despertar, queridas y queridos, el despertar duele. Por eso, otra diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia, la psicoterapia va a ser un empeño constante de mantenernos en la ilusión de la bondad interna, en la ilusión de una moral y de una dicha eterna. El psicoanálisis es despertar a la realidad del goce, aún en el dolor. No necesariamente en un sentido
masoquista. No es un goce sexual, el goce del dolor, el goce de la tristeza. Es el reclamo de la identidad propia, el reclamo del tiempo, de la oportunidad, el reclamo de la energía que solo tengo yo para mí. Ahora bien, dice el texto, el efecto patógeno o que provoca enfermedad depende de lo que haga el yo en semejante tensión conflictiva. Si permanece fiel a su vasallaje hacia el mundo exterior y procura sujetar al ello, si es avasallado por el ello y así se deja arrancar de la realidad. Pero esta situación en apariencia simple se complica por la existencia del superyo, quien, en un enlace que aún no logramos penetrar, reúne en sí influjos del ello, tanto del mundo exterior, y es, por así decir, un arquetipo ideal de aquello que es la meta de todo querer alcanzar del yo, la reconciliación entre sus múltiples vasallajes, entre sus múltiples funciones o entre sus múltiples amos. Nota número 6. La 5 me la salté, la verdad no me fijé. Se los dejo de todos modos en la descripción. El problema económico del masoquismo, todavía no lo hemos leído, lo leeremos pronto. Está en este mismo tomo, en el 19. Continuamos. En todas las formas de enfermedad psíquica, psicosis o neurosis, debería tomarse en cuenta la conducta del superyo, cosa que no se ha hecho todavía. Conducta del superyo, querido Freud. Si el superyo existiera, los conductistas lo podrían eh, observar. Pero les hace falta fe, doctor Freud, a los conductistas para que el superyo efectivamente se manifieste a ellos. Estoy siendo ahorita un tanto irónico y sarcástico, pero hablando de una moral, una particular forma de lo que es bueno para un sujeto, claro que se comporta, claro que demanda, claro que se manifiesta, de forma tal que efectivamente, ¿cuántos profesionales de la salud mental toman servicios de salud mental? Una parte mínima. He ahí una manifestación del superyo. Dice el texto, empero, podemos postular provisionalmente la existencia de afecciones en cuya base se encuentre un conflicto entre el yo y el superyo. El análisis nos da cierto derecho a suponer que la melancolía es un paradigma de este grupo, por lo cual reclamaríamos para esas perturbaciones el nombre de psiconeurosis narcisistas. Repito, melancolía. Hoy día podremos decir depresión. Como una psiconeurosis narcisista, es decir, yo me encierro en mi propio dolor porque solo ahí valgo. Podemos decir en México, valgo madres, pero valgo algo. Dice el texto. Y en verdad, no desentonaría con nuestras impresiones que hallásemos motivos para separar de las otras psicosis estados como el de la melancolía. Pero entonces nos percatamos de que podríamos completar nuestra simple fórmula genética sin desecharla. La neurosis de transferencia responde al conflicto entre el yo y el ello. La neurosis narcisista al conflicto entre el yo y el superyo, es decir, yo sé que nunca seré suficiente para mí mismo. La psicosis al conflicto entre el yo y el mundo exterior. Es verdad que a primera vista no sabemos decir si hemos obtenido efectivamente intelecciones nuevas o solo hemos enriquecido nuestro acervo de fórmulas. Pero yo opino que esta posibilidad de aplicación por fuerza nos dará coraje para seguir teniendo en vista la articulación propuesta del aparato anímico en un yo, un superyo y un ello.
La afirmación, por cierto, todo esto es inconsciente. No quieran ustedes asociar al yo con la conciencia. Eso sería un error. Un error, digamos, creo que me picó un mosquito. Está mal que me esté eh, tallando el piquete, pero me dio comezón. Entonces es un error asociar al yo con la conciencia. El yo, en esencia, es inconsciente. Y por supuesto, para entender esta segunda tópica, es necesario comprender la primera, apropiarse de la primera, para que no estemos buscando, no, es que el yo es conciencia y entonces hay que adquirir toda la conciencia posible, vámonos a un retiro. No es eso, queridas y queridos. Cosa que se puede malinterpretar y de hecho hay muchas malinterpretaciones que mezclan entre mindfulness, psicoanálisis y como meditación trascendental en México, como sectas de autoayuda ciertamente, pero donde hay mucho contenido de religiones orientales o de sistemas de pensamiento orientales. Ajá. No, Freud no promovía la meditación trascendental, por ejemplo. Freud no promovía el psicoanálisis, no era una forma de meditación. De hecho, lo he definido en otro momento como entregarse al delirio que surge a partir de la habla libre, la asociación libre. Ajá. El habla sin pensar, el habla sin, ¿cómo decirlo? No, ya estoy pensando. El hablar sin tapujos, el hablar sin tener la intención de decir algo específicamente. Ajá. Dice el texto, la afirmación de que neurosis y psicosis son generadas por los conflictos del yo con las diversas instancias que lo gobiernan y por tanto corresponden a un mal logro en la función del yo, quien empero muestra empeño por reconciliar entre sí todas esas exigencias diversas, exige otra elucidación que la complementaría. Nos gustaría saber cuáles son las circunstancias y los medios con que el yo logra salir airoso, sin enfermar, de esos conflictos que indudablemente se presentan siempre. He ahí un campo nuevo de investigación. Sin duda que para dilucidarlo deberán convocarse los más diversos factores, pero desde ahora pueden destacarse dos aspectos. Es indudable que el desenlace de tales situaciones dependerá de constelaciones económicas, pero no en el sentido social, no en el sentido de el manejo de bienes y servicios. Constelaciones económicas habla de el uso de la energía psíquica, el uso de la atención, el uso justamente de aquellos recursos que son usados para canalizar nuestro contacto con el mundo para obtener satisfacciones. Ajá. De las magnitudes relativas de las aspiraciones en lucha recíproca, en el manejo de nuestros deseos. Ajá. Económico, manejo de energía y pulsión. Y además, el yo tendría la posibilidad de evitar la ruptura hacia cualquiera de los lados, deformándose a sí mismo, consintiendo menoscabos a su unicidad y eventualmente segmentándose y partiéndose, podemos decir. Todo conflicto radica justamente en una separación del yo con sus elementos. Ajá. O en una separación de lo inconsciente en sus elementos, lo que yo quiero de mí y lo que yo soy. Nota número 7. Temprana alusión a un problema que habría de ocupar a Freud en años posteriores, la partición del yo. Ajá. Lo discutió por primera vez extensamente en el texto Fetichismo, que ya llegaremos a él, y luego en dos trabajos inconclusos, La escisión del yo en el proceso defensivo y Esquema de psicoanálisis, volumen 8. Las inconsecuencias, extravagancias y locuras de los hombres aparecerían así bajo una luz semejante a la de sus perversiones sexuales. En efecto, aceptándolas, ellos se ahorran
represiones. Para concluir, hemos llegado al fin. Cabe apuntar un problema. ¿Cuál sería el mecanismo análogo a una represión por cuyo intermedio el yo se deshace del mundo exterior? Pienso que, sin nuevas indagaciones, no puede darse una respuesta, pero su contenido debería ser, como el de la represión, un débito, una deuda, de la investidura enviada por el yo. Nota número 8. Un débito también se puede entender como el uso de la investidura enviada por el yo. Ajá. También este problema, la índole de lo que Freud llamaría luego desmentida o desconocimiento, fue examinado en los dos últimos trabajos citados en la nota anterior. Véanse mis comentarios en una nota al pie del texto, La organización genital infantil, que acabamos de leer, por cierto. Y con esto, queridas, queridos, terminamos el texto Neurosis y Psicosis, o hemos llegado al problema económico del masoquismo, otro de mis textos favoritos del doctor Sigmund Freud. Pero, queridas y queridos, eso ya lo tendremos que ver en otro video. No sin antes, quiero definir específicamente qué es débito. Varios significados. Una obligación de pagar. Una anotación que se registra. El débito es un asiento contable creado para indicar un aumento o una disminución en los activos o pasivos en el balance general del negocio. Ok. De todos modos, no me satisface mucho esa definición. Vamos a dejarlo así. 1, 2, 3. Con esto terminamos el texto, queridas y queridos. Nos vemos en el siguiente. Ahorita voy a dejar ese texto, digamos, abierto, este que están viendo en pantalla, para que ustedes puedan replantearlo. La verdad estoy cansado, vengo de un día de trabajo, razón por la cual hoy traigo saco, bueno, no traigo saco, traigo chaleco, traigo corbata, vengo guapo. Dejamos hasta aquí y uf, nos vemos para el texto El problema económico del masoquismo. Gracias, doctor Sigmund Freud, por su obra. Bye.